Preguntas generales en la investigación sobre la adquisición de segundas lenguas. Aunque la adquisición de segundas lenguas ha experimentado diversos avances sobre su creación, es posible identificar un conjunto de preguntas generales para las que los investigadores han buscado respuestas. 1. ¿Qué adquieren los estudiantes de una segunda lengua? La primera pregunta, que guió gran parte de las primeras investigaciones a finales de los años 60 y 70, se refería a qué era lo que realmente adquirían los alumnos cuando intentaban aprender una segunda lengua. Esta pregunta estaba motivada por el reconocimiento de que los alumnos a menudo no producían inicialmente oraciones correctas y, en cambio, mostraban un lenguaje que se desviaba notablemente de las normas de la lengua meta. Para responder a esta pregunta, los investigadores recogieron muestras del lenguaje de los alumnos e intentaron describir sus principales características. También se transcribieron grabaciones de alumnos que se comunicaban con hablantes nativos o con otros alumnos. Se identificaron en los datos rasgos gramaticales específicos, como las negativas o las interrogativas, y se elaboraron descripciones de las reglas que podían explicar las producciones de los alumnos. El objetivo de esta investigación, por tanto, era esencialmente descriptivo, documentar qué tipo de lenguaje producían los alumnos, intentar establecer si manifestaban algún tipo de regularidad y averiguar cómo cambiaba con el tiempo. 2. ¿Cómo adquieren los alumnos una segunda lengua? No es de extrañar que los investigadores no se conformaran con describir el lenguaje de los alumnos, sino que también trataran de explicarlo. Es decir, querían explicar por qué los alumnos cometían errores, porque su lenguaje mostraba marcadas regularidades y por qué cambiaba sistemáticamente con el tiempo. Las respuestas se buscaron formulando otras dos preguntas. La primera era, ¿qué contribución hacen los factores externos en la adquisición de la segunda lengua? Se trataba de considerar el papel que desempeñaba la situación social en la que se producía el aprendizaje y cómo la lengua a la que estaba expuesto el alumno, es decir, el input, contribuía a la adquisición, tal y como se manifestaba en la lengua que producía el alumno, es decir, el output. La segunda pregunta era, ¿qué contribución hacen los factores internos a la adquisición de la segunda lengua? En este caso, se buscaba explicaciones en los procesos mentales que el alumno utilizaba para convertir el input en conocimiento. Se han identificado varios procesos. Algunos explican cómo el alumno hace uso de los conocimientos existentes, de la lengua materna, de las estrategias generales de aprendizaje o de las propiedades universales de la lengua, para interiorizar el conocimiento de la segunda lengua. Estos procesos pueden considerarse procesos de aprendizaje. Sirven como medio por el que el alumno construye un interlenguaje, un sistema tradicional que refleja el conocimiento actual de la segunda lengua del alumno. Otros procesos explican cómo el alumno utiliza los conocimientos existentes para hacer frente a las dificultades de comunicación. Por ejemplo, a veces el alumno no conoce la palabra necesaria para comunicar una idea con claridad y tiene que recurrir a la paráfrasis o a la acuñación de palabras. Estos procesos se conocen como estrategias de comunicación. En las explicaciones internas se han utilizado ampliamente ideas procedentes tanto de la psicología cognitiva
como de la lingüística. 3. ¿Qué diferencias existen en la forma en que cada alumno adquiere una segunda lengua? En el caso de las preguntas 1 y 2, la atención se centra en el aprendizaje. En la pregunta 3, la atención se centra en el individuo que aprende una lengua. Aunque gran parte del trabajo que se ha realizado en la investigación sobre la adquisición de segundas lenguas se basa en la suposición de que el lenguaje de los alumnos proporciona pruebas de procesos a aprendizaje universales. También existe una larga tradición de investigación que ha reconocido que los alumnos varían enormemente en su ritmo de aprendizaje y sus logros reales. El estudio de las diferencias individuales de los alumnos pretende documentar los factores que contribuyen a este tipo de variaciones. 4. ¿Qué efectos tiene la instrucción en la adquisición de una segunda lengua? Gran parte de las primeras investigaciones se centraron en el aprendizaje natural de segundas lenguas, motivadas en gran parte por la afirmación de que el aprendizaje de segundas lenguas en el aula sería más fluido si los profesores dejaran de interferir en el proceso de aprendizaje y dejaran que los alumnos aprendieran del mismo modo que los niños adquieren su lengua materna. Sin embargo, los investigadores se han dedicado cada vez más a estudiar los efectos que tienen los distintos tipos de instrucción en la adquisición de una segunda lengua. Esta investigación ha estado motivada en gran parte por el deseo de abordar cuestiones de interés teórico general para la investigación sobre segundas lenguas y también por el deseo de mejorar la eficacia de la pedagogía lingüística. El aula ofrece la oportunidad de controlar con gran precisión la naturaleza del input al que están expuestos los alumnos. Esto, a su vez, permite al investigador formular y probar hipótesis muy específicas sobre cómo se adquieren determinadas características de una segunda lengua.